Una vez, un mexicano ingresó a la Biblioteca Nacional de Francia, en París, robó un valioso códice prehispánico y huyó de vuelta a México. A pesar de que fue detenido a su llegada y Francia lo acusaba de robo cultural francés, se descubrió que el códice había sido robado a México más de un siglo atrás, por lo que nuestro país liberó al preso y se negó a retornar el códice. Pero, ¿qué pasó? ¿Cómo fue robado 2 veces en países distintos? ¿Y por qué es tan importante? El día de hoy veremos esta interesante historia y definirás si los involucrados son héroes o ladrones. El Códice Tonalamatl es un documento prehispánico pictórico. Se cree que fue escrito en Tlaxcala y significa papel de los días. En su época fue utilizado por los antiguos sacerdotes como calendario ritual con características adivinatorias, muy parecido a un horóscopo actual. En 1830 llegó desde Francia el paleógrafo Joseph Aubin. Su objetivo era llevar a cabo trabajos de investigación en física, astronomía, arqueología e historia. Pronto se obsesionó con las culturas prehispánicas, entregándose casi por completo a la acumulación de manuscritos prehispánicos, de los que reunió una amplia colección. En 1840, de forma clandestina y sin autorización del gobierno mexicano, logró sacar del país toda su colección en un barco, camuflándolos como si se tratara de papeles viejos de oficina. Existía entre los viajeros europeos la costumbre de llevar, de regreso de sus viajes por América, algunos objetos arqueológicos como recuerdo personal o para los museos del viejo continente. Para la mentalidad europea era difícil aceptar que los grandes acervos prehispánicos estuvieran abandonados o descuidados, y consideraban correcto llevárselos a sus países para ser estudiados, resguardados y expuestos ante los que consideraban un público culto. En 1889 se remató la colección Aubin en París. México comisionó a Antonio Peñafiel para comprarla y traerla nuevamente a México, pero para sorpresa suya, Francia decidió que, dado que esa colección era importante para Francia, no podía salir del país porque constituía patrimonio nacional francés. Así de ridículo como suena, la colección fue comprada por Eugene Goupil y, tras la muerte de este, su viuda lo donó a la Biblioteca Nacional de Francia en 1898, que, sumado a otras colecciones de documentos sacados de nuestro país, lograron conformar el Fondo Mexicano de la Biblioteca Nacional de Francia. Y ojo al dato, que, por el número y la calidad de los manuscritos indígenas tradicionales que tiene ese fondo, es el segundo en importancia del mundo, después de la colección del Museo de Antropología e Historia de México, con lo que podemos darnos una idea de la pérdida del patrimonio que sufrió México. La historia da un salto hasta el 19 de junio de 1982, cuando el abogado José Luis Castañeda del Valle se encuentra de visita en la Biblioteca Nacional de Francia. Ahí logra ganar la confianza de las autoridades que custodian el Códice Tonalamatl, al que por cierto se le añadió el apellido del francés que lo sustrajo de México, de tal forma que quedó Tonalamatl de Aubin. Este gran robo consistió, ni más ni menos, que en pedir prestado el códice para estudiarlo, y, cuando nadie estaba mirando, lo envolvió dentro de la manga de su saco, y salió discretamente a la calle. Pareciera que el licenciado no tenía prisa en volver a México, ya que, tras abandonar Francia, viajó a España, con la intención de tomar el Códice Mata Trocortesiano, pero no tuvo éxito, ya que estaba en restauración. Luego viajó a Egipto para conocer las pirámides, se dirigió a Nueva York, a Nueva Orleans, y después de mucho tiempo aterrizó en Cancún, sin saber que había una orden en su contra puesta por la Interpol para su captura inmediata. Aún así, logró llegar a su hotel y guardar el códice en un escritorio. La policía, no obstante, lo había identificado y lo estuvo siguiendo varios días, hasta que se convencieron de que no pretendía vender el documento de contrabando, y procedieron a arrestarlo. Castañeda dio dos versiones de los hechos. Una, que robó el códice porque le causó indignación la burla de la empleada de la biblioteca, cuando, al solicitar la pieza antigua, la mujer lanzó una carcajada y le dijo que había ido tan lejos a verla porque en México estos documentos los tiramos en cualquier rincón, sin cuidado. Y dos, afirmó que robó el códice con el propósito de recuperar para nuestro país algo de lo mucho que había sido despojado a lo largo de los siglos. También dijo que Tonalamatl significaba en realidad libro de los destinos.
Sea como fuere, Francia estaba furiosa por el hurto del que considera, hasta el día de hoy, su patrimonio cultural, y exigió que les fuera entregado tanto el documento como Castañeda. Según los peritos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, o INAH, que acudieron a certificar la autenticidad del códice, este fue robado a México en 1840 por el profesor francés de la Escuela Superior de París, Joseph Marius Alexis Aubin. Aquí se tiene registrado como Códice Azteca 1819, datos que fueron borrados del códice por el mismo Aubin al robarlo. La pieza fue puesta bajo el cuidado del INAH, descartando toda posibilidad de que el acusado fuera enviado a Francia, pero eso sí, fue puesto bajo arresto domiciliario, en lo que se aclaraba su situación. Después de 72 horas, tras vencer el plazo para declararlo culpable, las autoridades no encontraron pruebas suficientes para arrestar a Castañeda y lo dejaron en libertad, mientras que, por su parte, la Biblioteca Nacional de Francia hizo todo cuanto estaba a su alcance para recuperar el códice, sin éxito. El gobierno de Francia admitiría, años después, que el robo del códice fue razón para bloquear varios acuerdos internacionales con México, e incluso se llegó a considerar cortar relaciones con nuestro país. Por fortuna, esta crisis diplomática logró resolverse en 1994, cuando tanto el gobierno mexicano como el francés alcanzaron un acuerdo, al establecerse oficialmente que Francia era propietaria del códice y México el custodio. No obstante, por culpa de Castañeda, a los mexicanos se les prohibió terminantemente la entrada a la Biblioteca Nacional de Francia durante varios años. Si tienes curiosidad, el códice ahora está resguardado en una bóveda en el Museo Nacional de Antropología de México. Así que, esta fue la historia, y yo te pregunto una vez más, ¿quién es el verdadero ladrón y el héroe de esta historia? Finalmente la última opinión la tienes tú, así que, ¿qué piensas al respecto? Did you see that? It has rained so hard and long that the people have turned into fish. This year is one house, and the day is for water. It has rained for 52 years. Para mí, Watchers, yo soy Snooty Aaron y tenemos una cita todos los martes, jueves y domingos a las 8 p.m. en este canal, así que no lo olvides, suscríbete y activa la campanita. En esta sección donde pocos llegan, encontrarás todas las fuentes, créditos y referencias, por si gustas checar alguno. ¿Qué historia quieres que te cuente ahora? Hasta la próxima.